Muy buenas gente, bienvenidos a Barrio Oscuro TV. Habíamos comentado ahí en par de vídeos sobre cierta tecnología oculta que tienen las grandes naciones y en especial que se sabe muy poco ya que estas no quieren que profundicemos sobre el tema. Pero aquí en el canal nos gusta traer temas delicados porque para eso se hizo. Hoy vamos a comentar un poco sobre esta curiosidad que me he encontrado. The Project Mayhem, o también conocido como Proyecto Caos, es un programa ultra secreto de inteligencia militar sobre aviones ultrasónicos, del que muchos detalles aún se desconocen, pero se ha filtrado algo de información y hoy va a ser expuesta. Pero, ¿qué hace que estos drones ultrasónicos sean algo tan secreto? ¿Y por qué las grandes potencias tratan de ocultar esta tecnología secreta a capa y espada? Acompáñame y veámoslo. Este nuevo bombardero forma parte del Project Mayhem de la Fuerza Aérea estadounidense y se caracteriza por la peculiaridad de ser un caza y dron autónomo, barato, eficiente y reutilizable. Estados Unidos sigue apostando por la carrera armamentística para no quedarse atrás y avanza en sus proyectos de defensa ante el extraordinario avance de la tecnología hipersónica de otras potencias como son Rusia o China. Uno de ellos es el Project Mayhem o en español Proyecto Caos, un programa ultra secreto de cuyos detalles se desconocen y se encuentran guardados bajo llave en los despachos y laboratorios de Washington. A pesar de ello, algunos expertos han conseguido filtrar algunos detalles. El principal propósito del proyecto era diseñar un avión secreto no tripulado, hipersónico, reutilizable y que fuera barato de construir y de mantener. Prestaciones que Washington pretende conseguir para su aeronave son las mismas que la empresa Lockheed Martin está trabajando para lograr en su SR-72, heredero del SR-71 Blackbird. Puesto que el Project Mayhem es confidencial, el Departamento de Defensa no ha dado pistas claras que relacionen el avión en la compañía con su programa. En 2018, Lockheed Martin informaba bastante sobre el desarrollo del SR-72 e incluso llegó a señalar que podría estar en servicio para el año 2030. Gente, como ven ahí está la prueba. Ya habíamos comentado en vídeos anteriores que esta tecnología no es nueva. Es fuerte, es potente, es eficiente, sí, pero es algo que está guardado ya de hace rato y que siguen perfeccionando los modelos para tal vez una supuesta y tercera y última guerra mundial. Sin embargo, los avances de este proyecto dejaron de mencionarse ante los medios de comunicación después de que el presidente ruso Vladimir Putin anunciase sus misiles hipersónicos nucleares. Fue entonces cuando el Pentágono estadounidense comenzó a esconder los progresos de la aeronave por una misión secreta militar que podía ser el Proyecto Caos. Estados Unidos pretende que el avión sea autónomo y reutilizable. Para ello, la alternativa que usan posiblemente sea un motor híbrido mezclado con un motor convencional y un scramjet, siendo así un tipo de motor que revolucionará tanto los viajes aéreos de pasajeros como la defensa militar. A pesar de que no se conozca mucho del programa ultrasecreto del Pentágono, una nota publicada en diciembre de 2021 por la Fuerza Aérea de los Estados Unidos afirmó que el proyecto tenía como objetivo desplegar las capacidades de ISR, o por sus siglas en español, Inteligencia, Vigilancia y Reconocimiento, y así realizar una especie de ataque llevando a bordo tres tipos de cargas, una con efecto de área, y otra sería la carga útil unitaria grande. Y de la tercera no se conoce nada, pero seguramente podría realizar tareas de espionaje tipo satélite o cosas similares. Hasta aquí lo de hoy, gente. ¿Qué piensan sobre este tipo de tecnología? Claro está que esto puede ser algo revolucionario tanto para la vida cotidiana y la seguridad como para la destrucción. Depende del uso que quieran darle los jefazos. ¿Creen que tanto juguete escondido va a evitar que pase esa tercera y última guerra mundial de la que tanto se rumorea? ¿O tal vez esto sea ya la hecatombe? Muchas gracias, gente. Si te gustó el vídeo, déjame un like, comenta, comparte, suscríbete. Y recuerda que donde se habla del mundo sin filtros es aquí, en Barrio Oscuro TV. ¡Nos fuimos!